Buenas noches, bienvenidos a Verdad Plural. Hace un par de días el Papa Francisco le autorizó a todos los sacerdotes del mundo, sacerdotes católicos, que concedan la absolución para aquellas personas que hayan cometido el aborto. Aunque el Papa Francisco considera que quitarle la vida a un ser inocente es un pecado muy grande, también considera que no hay pecado que no pueda perdonar la misericordia divina. Esa es la verdad del Papa Francisco, la verdad de los católicos del mundo y también la verdad de muchos colombianos, porque tiene un fondo muy importante, un fondo humanista y también un fondo político que está acorde con nuestro ordenamiento jurídico. Recordemos que en mayo del año 2006, la Corte Constitucional de nuestro país avaló la despenalización del aborto en 3 casos específicos. Uno de ellos, que la madre corra peligro, que su vida corra peligro o esté en riesgo su salud. Que ese embarazo sea el fruto de un acceso carnal violento o de incesto, o que el feto venga con malformaciones. Ese es nuestro tema de hoy. Para ello hemos invitado a Beatriz Duque López. Ella es comunicadora social de la Universidad Pontificia Bolivariana y tiene una maestría en comunicación y educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Beatriz Duque, bienvenida a Verdad Plural. ¿Y cuál es su verdad respecto del aborto? Buenas noches. Con respecto a lo que plantea el Papa Francisco, pienso que es un mensaje muy claro de la Iglesia de decir que no se va en contra del pecador, sino en contra del pecado, y que si el pecador está arrepentido hay que redimirlo. Y la Iglesia, al estar modificando algo, está dando ese mensaje de queremos acercarnos a Él para hacerle más fácil esa conversión. Ya luego la Iglesia tendrá que ver qué hace con sus códigos, cómo los actualiza, pero yo creo que el mensaje es muy claro y que a todos nos llena de alegría el que, aunque la persona se equivoque y de una manera grave como es el aborto, pues siempre tenga abiertas las puertas de la misericordia. Gracias, Beatriz. También está con nosotros hoy en Verdad Plural Ángela María Botero Pulgarín. Ella es licenciada de la Universidad de Antioquia, catedrática en Trabajo Social y doctoranda en Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid. Ángela, bienvenida a Verdad Plural. ¿Cuál es su verdad? Bueno, pues me encanta que el programa sea Verdad en Plural, porque realmente casi aquí hablamos como si tuviéramos la verdad, cuando lo que realmente hay es unos sucesos y una vida que clama también porque las mujeres atendamos las urgencias del día a día y tengamos que recurrir a un aborto o no, o sea, en los términos que plantea la ley, o incluso muchas veces por fuera de los mismos términos. Entonces yo sí que quiero plantear el otro contrapunto, en este otro punto de la verdad, es que muchas mujeres no pedimos siquiera perdón por haber abortado. Sí, que el aborto nos ocurre y ocurre en nuestras vidas y no estamos necesitando ningún perdón. Sin embargo, me parece muy claro, Beatriz, ¿cierto?, el aceptar que si la Iglesia se abre tiene que entender que esa es una realidad social contundente y que tiene que atender, porque si no mucha gente se saldría también del mundo eclesiástico, se iría de las iglesias porque la Iglesia no está suficientemente abierta a las realidades que estamos viviendo hoy día. Yo creo que quiero ahí nada más como explicar algo, y es que cuando la Iglesia se abre no está cambiando una realidad de fondo, que es que el aborto es la eliminación de una vida inocente. Entonces, en la realidad existen muchas cosas que no son buenas y que son realidades sociales, pero que no por ello hay que acogerlas para que la gente esté contenta. Aquí lo que estamos hablando en un primer momento, pero creo que ya podremos hablar más bien del aborto como tal, es una postura aceptando y partiendo de que estamos hablando de un asesinato de un ser humano, de acabar con una vida inocente, y luego qué hacemos con la persona que por X o Y razón decidió esa opción. Es diferente, pero sí dejar como esa claridad. Así sea, doctora Beatriz, en los 3 casos que considera nuestro ordenamiento jurídico, ¿usted lo considera que es en cualquiera de esos 3 casos, inclusive se trata de un asesinato, como usted lo acaba de decir? A ver, la palabra jurídica o ya en términos de ley, probablemente hay muchos nombres para llamar a la muerte de un ser humano. No sé si sea el correcto o el incorrecto. Lo que no se cambia es que estás eliminando una vida inocente.
de una manera deliberada. Si a eso se le llama asesinato o de otra manera, jurídicamente no lo sé, pero lo que sí tenemos que saber es que estamos acabando con la vida de un ser humano que no puede defenderse y que lo estamos discriminando en virtud del lugar en donde está, que es el útero de la mamá, porque si el bebé tiene malformaciones y ya nació, a ese sí hay que atenderlo, pero si está en el útero de la mamá, sí lo puede matar. Lo estamos discriminando muchas veces en virtud de sus condiciones de salud, lo estamos discriminando por muchas razones. Entonces, de verdad, si se llama asesinato o no, hablarán los abogados, pero es eliminar una vida inocente. Doctora Ángela, interrupción voluntaria del embarazo, ¿considera usted que se trata de un asesinato, que se trata de matar a un ser? Incluso me parece que es una palabra demasiado fuerte para lo que estamos hablando, ¿sí? No estamos aquí hablando tanto de leyes, incluso mira desde dónde lo estamos poniendo, desde el perdón. Entonces me parece que a veces también nuestro lenguaje es demasiado fuerte para castigar a la gente. Tomarnos el tiempo para ser más prudentes y no decirle a alguien asesina porque ha abortado, ¿cierto? Es más, la Corte Suprema, y eso es uno de los avances grandes de este país y de muchos países que tienden al desarrollo humanista, ¿sí? No tanto el desarrollo de vías que vamos, pero el desarrollo de lo humano, tener en cuenta los devenires de las personas, lo que las lleva a estar en situaciones que obliga a tomar ciertas decisiones. Entonces decirle a una mujer que está pasando por una situación difícil, incluso por eso el tema de la violación, de una violencia sexual o del incesto. Imagínate que hablamos más tranquilamente del violador o del abusador de una niña de 10 años. Hablamos más fácil de eso que el tema del aborto porque sigue siendo un tabú la sexualidad y todo lo que corresponde a la sexualidad, incluso los anticonceptivos, incluso las infecciones de transmisión sexual, incluso el aborto, que es al final de cuentas también un método que se utiliza para salvar, como bien lo dice la Corte en la sentencia C355 del 2006, salvar la vida de las que están vivas, ¿cierto? Porque decir que una está asesinando a un embrión o incluso que puede ni siquiera llegar a buen término, ¿cierto? Como que si hubieran, entonces Dios comete asesinatos cuando hay abortos espontáneos, me preguntaría, para digamos llegar como a estos otros límites de cuando nos ponen el derecho al límite de la negación, pues pongamos entonces estos ejemplos también al límite de la comprensión, para que veamos también a qué es lo que nos estamos refiriendo, qué es lo que está ocurriendo en una sociedad en la que están ocurriendo situaciones tan graves que incluso se tiene que legislar. O sea, si no hubiese todo este problema del aborto y sobre todo el aborto clandestino mal practicado, ¿sí? Que es la urgencia de muchas mujeres que lo hacen en el campo, que lo hacen en unas condiciones que de verdad atentan contra su propia vida. Y te digo, Beatriz, y todas las personas que me puedan mirar, yo sigo admirando y quiero mucho la vida de la gente que yo veo, que saludo, que está, pero lo que la persona haga, ¿cierto?, frente a un embarazo no deseado, no le quita ni la hace mala persona, ni mucho menos la va a hacer una asesina. Vamos a recordarles a todos nuestros televidentes de qué se trata esa sentencia C355 del año 2006 que la hemos estado aquí nombrando en repetidas ocasiones. Vamos a contarles a ustedes de qué se trata, o a recordarles más bien. Hace 10 años, la Corte Constitucional profirió la sentencia C355 que permitió la interrupción del embarazo bajo 3 causales. Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando exista una grave malformación del feto que haga inviable su vida, cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, de acceso carnal violento o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo no consentidas o de incesto. Durante estos 10 años, según el Ministerio de Salud, se han practicado alrededor de 27.000 abortos legales en Colombia, mientras que Profamilia destaca que han sido un promedio de 398.000 los abortos clandestinos. Pero el debate no termina y ha tenido diferentes aristas, tal y como sucedió el 28 de marzo pasado, cuando el exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, radicó un proyecto de ley que buscaba despenalizar el aborto hasta los 6 meses de embarazo, pero que fue archivado. Ahí estaba entonces el recuento de lo que ha sido estos 10 años desde que la Corte Constitucional despenalizó el aborto en esos 3 aspectos. Beatriz Duque, continuemos con el tema. El aborto, ¿cómo lo podemos considerar? ¿Un delito, un derecho o un pecado? El aborto es un engaño.
para la engaño mujer. de quién para Un quién? engaño para la mujer, porque se le hace creer que es la solución a los problemas. Y ahorita hablaba y Ángela tiene toda la razón. O sea, una cosa es que una cosa sea, otra es que yo, la persona que hace algo, cómo la trato y en qué condiciones viene a hacerlo. Las mujeres que abortan es porque muchas veces no tienen otra opción. Las mujeres que abortan, cuando se les apoya, en la mayoría de los casos deciden no abortar y se sienten felices por no haberlo hecho. Entonces a la mujer se le dice que el aborto es por su salud y el aborto daña la salud de la mujer, pero eso no se le dice claramente. A la mujer violada le presentan el aborto como la salida que la va a salvar, y cuando uno mira estudios de mujeres que han abortado después de un aborto, de una violación, o que han tenido el bebé, los resultados son clarísimos. De las que lo tuvieron, ninguna se arrepiente. De las que abortaron, el 80% se arrepiente y dice que realmente no le resuelve el problema. En los casos de la malformación incompatible con la vida, es un bebé que en todo caso se va a morir. A la mujer en todo caso la está sometiendo también a riesgos físicos, riesgos psicológicos. No se le habla a las mujeres, cuando se promueve todo esto, de que hay una cuestión que se llama el síndrome posaborto, con efectos confirmados por la ciencia gravísimos, con una incidencia que repercute en problemas de salud mental, en problemas de suicidio. A la mujer se le engaña y se le presenta una situación como la única opción que tienes es esta, y no es verdad. O sea, defender la vida no solamente es defender un embrión por allá que a veces es como no muy claro, es defender a la mujer también y los derechos de la mujer. Ese puede ser el engaño para las personas que usted considera, el que nos está hablando aquí, pero yo creo que Ángela dirá, engaño puede ser también para las otras mujeres que les están diciendo, no, tranquila, si usted fue violada por un hermano, por un tío, por su padre o por cualquier otra persona, no importa, adelante. Ese podría ser también entonces otro engaño. Yo creo que lo llevas también a un punto de las responsabilidades sociales, porque podría entrar como a debatir cada puntico porque me gusta, ¿cierto? Pero realmente no nos da tiempo a todo eso. Vamos a cogerlo también por el punto donde tú lo planteas, y es que hay un engaño social frente a la maternidad, y la maternidad nos pone a correr y a trabajar mucho para sostener una criatura que vino, ¿cierto? No es solamente siquiera el embarazo, sino la manutención. Eso es una carga gravísima para la persona, para la mujer, para la familia, para el Estado mismo, a tal punto que el Estado prefiere que poner a las mujeres a parir y dar los hijos en adopción, o sea, que se vayan. Y también nos lo presentan como una gran idea. ¿Y cuántas de las mujeres que dan los hijos en adopción también no están luego? ¿Qué habrá pasado, cierto? Todos son dilemas, incluso yo digo trilemas, para decir que van más allá de dos posiciones, ¿cierto? Entonces, yo puedo decirte entonces que yo soy una mujer súper engañada, felizmente engañada por el aborto, ¿sí? Yo viví violencia sexual, viví situaciones muy difíciles, y en mi vida el aborto ha sido una gran oportunidad y una salida para una segunda vida, yo poder elegir qué es lo que yo quiero. Por eso te decía ahora, Beatriz, que no me puedes ver como una asesina, porque soy un ser íntegro, soy humanista, soy defensora de los derechos humanos. Entonces, para que nos entendamos que a veces como que demonizamos a la persona, ¿cierto?, por una decisión que tome. La otra decisión que sí he tomado también, gracias a esa experiencia que he tenido, es la de transformar y decirle a las mujeres que incluso antes del suicidio, antes de tomar decisiones que van en contra de la propia vida, se pueden tomar decisiones frente a un proceso, ¿sí? Porque es que mi vida ya está hecha, mientras que cuando hay un embarazo, un proceso de embarazo, tiene etapas también, y las mujeres podemos decidir en cualquier etapa de la vida, también porque tengo que proteger mi vida por encima de todo. Entonces, decir que es un engaño, el engaño es traer un hijo al mundo y que estén tirados en la calle, como lo vemos, que estén dados en adopción, como sucedió en Armero, que estos días es el escándalo porque se sacan a los niños como si fueran mercancías. Entonces, estamos teniendo hijos para que sean mercancías para eso. Y no estoy diciendo que entonces, contrario a esa mercantilización, sea la mercantilización del aborto, no, porque tenemos derechos, y de hecho la Constitución y muchas constituciones del mundo incluso conciben el derecho a la intervención del embarazo cuando hay un problema económico. O sea, ¿cuánta gente no se ve loca? Porque tú me dices que hay muchos problemas psicológicos posaborto, y si te dijera, y los conocemos porque seguro que sabes de eso también, ¿cuánto problema posparto hay? ¿Cuántas mujeres se quedan locas que hasta se tiran por la ventana con niño y todo? Claro, esa es la verdad de Ángela,
que representa a todas las personas que están de acuerdo con el aborto. Es La Verdad de Beatriz, que representa a aquellas otras que no están de acuerdo con el aborto. ¿Cuál es su verdad? Vamos a unos mensajes comerciales. Ya regresamos acá a Verdad Plural. Continuamos en Verdad Plural. El tema de hoy es el aborto. El aborto puede ser considerado un delito, un derecho, un pecado. Esto es lo que estamos hoy compartiendo con nuestras invitadas de hoy, Ángela María Botero y con Beatriz Duque. Hace un momento escuchábamos a Ángela diciendo que hay situaciones muy difíciles para las mujeres que están en embarazos que no son deseados por cualquier tipo, por cualquier causa, pero podemos pensar, doctora Beatriz, que de pronto las mujeres están, las que no quieren continuar con su embarazo, están diciendo que tener tantos problemas psicológicos, que están muy preocupadas, que eso las está enfermando mentalmente, están abusando de ese pretexto para que puedan abortar tranquilamente acá en Colombia. En Colombia y en todo el mundo. Lo digo en Colombia porque como en Colombia se despenalizó específicamente que cuando la madre, su salud está en riesgo, y entonces están aduciendo muchas mujeres que tener esos problemas mentales les pone en riesgo su salud y su vida. Realmente cuando un gobierno despenaliza en causales específicas el aborto es como un sofisma, porque por ahí es la puerta de entrada por donde se mete prácticamente todo. La Organización Mundial de la Salud hace un tiempo cambió la definición de salud, y cuando tú, y lo mencionaba Ángela, cuando tú hablas de salud ya no solamente es hablar estrictamente de la salud física, sino que contempla una esfera muy grande donde cabe lo económico, donde caben muchas cosas. Entonces es peligroso. Y es decir, se va cambiando las definiciones. Es que el problema es que no tenemos claro quién es el ser humano. Y si yo no tengo clara la definición, entonces todo me cabe, o si la voy cambiando según se convenga. O sea, el aborto es una agenda internacional que no empezó en Colombia. Colombia hace parte de los países donde se tiene que ir ganando terreno. Y se ha ido cambiando la definición de la salud para meter esto, la definición del embarazo para poder meter métodos que serían abortivos si no se cambia el embarazo, entonces ya no empieza en la concepción, sino en la anidación, entonces te da 14 días para que si se elimina antes no es aborto, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando tú abres una puerta, tú ves expedientes de médicos que justifican un aborto por problema grave para la salud de la mujer, pero el dictamen médico dice, tiene hémesis importantes y no sé qué, una chorrera rarísima, que cuando la traduces al castellano significa que tiene mareo y que se siente muy triste. Y por eso le aprobaron el aborto. Entonces, claro, que va a haber mujeres que se van a acoger a esto porque no tienen claro que lo que tienen en su vientre no es una lechuga ni una cosa rara que algún día llegará a ser humano. Entonces es facilísimo desencartarte de esta cuestión porque además se ha dulcificado el lenguaje. Tú ahora me decías que era muy fuerte, pero también realmente la agenda que promueve el aborto lo que ha hecho es cambiarle a las cosas su nombre. Entonces el aborto no es aborto, sino interrupción voluntaria del embarazo. El bebé o el feto no es feto, sino el producto del embarazo. Entonces, eliminar el producto del embarazo con los problemas que tengo, pues obviamente que es mucho más fácil que si tú tienes claro que lo que está dentro de ti es un ser humano y que si pasaran 9 meses tendrías que respetarlo tanto como a cualquiera de los que están acá, pero si está dentro sí puedes hacer lo que quiera con él porque no te ha quedado claro qué es lo que tenemos acá. Entonces sí es un problema de definiciones en nuestra cultura que no tenemos claro ni quién es el ser humano ni muchas otras cosas para poder vivir ese respeto que todos queremos. Doctora Ángela, ¿considera usted un ser humano aún, podríamos decir, un embrión que tiene... No, es un proceso, yo creo que el mismo proceso así de cuando las células se van juntando, el proceso mayéutico, cómo va siendo, ¿cierto? Es un desarrollo que puede parar por cuenta propia o porque alguien lo para en determinado momento, ¿cierto? Es como un proyecto que comienza a veces solo, sin mi consentimiento, que es el asunto del tema de que muchas mujeres van a una relación sexual y mujeres con hombres, porque es que estamos hablando como si aquí las mujeres se embarazan solitas, abortan solitas, y ni el Estado, ¿dónde están los compañeros usadores del preservativo? ¿Cierto? ¿Dónde está la corresponsabilidad
en cuestiones de pareja en el tema del aborto, ¿cierto? Porque si nadie responde, esa mujer puede tener muy claro que es un ser humano, pero también tiene muy clara la decisión que tiene sobre ella como ser humano y qué es lo que tiene que hacer en determinado momento, ¿cierto? Entonces las mujeres no somos ni tan ingenuas, ni es que no sepamos. O sea, sabemos, incluso por eso al principio cuando decía, mire, que el Papa perdone o no, puede ser que hay muchas mujeres que están tan influenciadas, que están tan determinadas por la religión católica y las religiones que todas tienen unos comportamientos sumamente excelsos con las mujeres, ¿cierto? Entonces, puede ser que les sirva y digan, qué bien, porque muchas mujeres que van a abortar se lo piden a la Virgen María y le pagan promesas a la Virgen María para que me vaya bien. Virgencita, ayúdame que yo lo necesito. En ese aborto, que le vaya bien en ese aborto. Que le vaya bien en el aborto. Mujeres que conozco porque yo trabajo como docente, soy de los barrios más populares de Medellín, trabajo desde hace mucho tiempo con este tema, porque me compete y me corresponde, porque me tocó mis fibras. Y sé que todas las personas necesitamos segundas oportunidades en la vida, y el embarazo, y el parto, y la maternidad tienen que ser un premio y no un castigo. Yo creo que tú has tocado un punto tan importante y que realmente es en donde nos ponemos de acuerdo, ¿cierto? Y es que la mujer que acude al aborto es una mujer que se siente sola, que se siente herida por alguna, que se siente asustada y que lo que necesita es apoyo. Cuando uno le da apoyo, y el apoyo empieza porque, como tú decías, los bebés no se engendran solos, hay una pareja, ¿cierto? Entonces, cuando ese apoyo empieza de ahí, el aborto es prácticamente inexistente. Entonces, lo que tenemos, a veces nos enfocamos mucho en que si la ley hasta aquí, hasta acá, que en la campaña, eso no le resuelve el problema. La mujer se quedó igualmente sola, sí, de pronto sin el bebé, eso, pero no se le resolvió el problema de fondo. Lo que necesitan las mujeres es apoyo. Hay muchas organizaciones, y si se invirtieran los mismos recursos que se invierten en promover una agenda abortista, en darle real oportunidad y apoyo a la mujer que está en un embarazo, en un momento complicado de su vida, para apoyarla, esa mujer toma otra opción. Y de verdad que es una opción que le alegra muchísimo más su vida. No, puede que haya personas que no hayan experimentado una consecuencia psicológica por un aborto, que se sientan liberadas. Eso no lo puedo discutir porque... Pero no, mira, Beatriz, pero es sí el mismo apoyo. sistema educativo, familiar, comunicativo, todo lo que hace que el aborto sea una culpa. Es el discurso que hay frente al aborto es culpabilizador tanto que una mujer violada se atreve a tener un hijo por la misma culpa, castigo y jurídico y todo esto que está en lo social. ¿Por qué yo tengo que tener un hijo de mi papá? ¿Dónde cabe eso? Que yo de 12 años tenga que tener un hijo de mi papá y no pueda abortar porque es un ser sagrado. Si la sagrada soy yo y a la que le han violado su primer derecho sagrado fundamental al cuerpo y a decidir cuándo, cómo y con quién tener una relación sexual, erótica, que sea agradable, sana, linda, no que me lleve a una situación que yo no quiero. Entonces, por eso cuando tú hablas de la agenda abortista, qué pena, y lo voy a aclarar muy bien, hay una agenda de derechos humanos, sexuales y reproductivos en todo el mundo. Y cualquier país que se precie, por lo menos de medio moderno, tiene que aceptar que el aborto es una realidad y tiene que atenderlo con las políticas públicas y que haya dinero para atendernos en temas de anticonceptivos, ¿sí? En temas de reproducción, de no quiero reproducción, porque se paró ahorita... Ahí nos está dando, porque ya se me está acabando el programa, nos está dando la doctora Ángela María Botero, porque considera ella que el aborto es un derecho, por las explicaciones que usted nos está dando en este momento. Es un derecho porque es una realidad, y la realidad está superando incluso cualquier tema teórico, psicológico, social, porque vamos muy atrás, incluso la academia va supremamente atrás de lo que está ocurriendo, pero tenemos que atenderlo y dar un paso también para atender la realidad, porque la realidad nos está superando, de verdad. Esa fue la conclusión de la doctora Ángela María Botero, quien dice que el aborto es un derecho. Para la doctora Beatriz Duque, lo que pudimos detectar acá en el programa es que el aborto es un pecado. El aborto es la eliminación de un ser humano. Eso es el aborto. Es acabar con una vida que no tiene la culpa. En el caso inclusive de la violación, hubo un caso famosísimo, el de Rosa, la niña de 9 años violada, pues, entonces la dejaron, se tuvieron que ir de Costa Rica a El Salvador. Lo que la prensa no contó es que la había violado el papá, 3 años después la volvió a violar, y a la niña que abortó no se le resolvió el problema porque el violador estaba en la casa. ¿Y los violadores dónde están, pues? Los violadores están en la casa y en la calle, pero la solución no es el aborto. A la niña el aborto no le resolvió nada, la dejó al lado del violador
para que siguiera abusando de Porque ella. no se Esa hizo es bien la la política pública. Esa es la verdad también de Beatriz. ¿Y cuál es la verdad de cada uno de los televidentes? Recordemos la pregunta para que nos vamos con esa inquietud. ¿El aborto en Colombia es un pecado, es un delito o es un derecho? Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros en Verdad Plural. Los dejamos con la mejor programación de la televisión pública, con la programación de Teleantioquia, TV en Grande. Muchas gracias.